Vamos a compartir hoy segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. ¡Wow! Tremendo ese versículo. Y eso te va... Hoy vas a salir diferente con este versículo que te voy a expresar, o te voy a interpretar. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la parte que hay que resaltar es la última, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Oye, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Mira, es uno de los pocos versículos donde el apóstol Pablo le sugiere a la iglesia que tenga una comunión profunda con el Espíritu Santo. Pastor, ¿y eso qué es? Porque la mayoría de la iglesia hablan del Padre, del Hijo, pero no saben tener comunión con el Espíritu Santo. Y tener comunión con el Espíritu Santo es fundamental en la vida de un cristiano. Es como si usted tiene un auto y no le echa gasolina al auto. Puede tener el auto más lindo, pero si usted no le echa gasolina a su auto, el auto no funciona. Lo mismo, usted puede tener una linda casa, pero si en esa casa no hay agua, ni agua de pozo, puede ser su casa muy linda, pero usted tiene incomodidad. Se siente extraña porque no hay agua. Es más, cuando no hay agua hay pobreza. ¿Usted no se da cuenta que la mayoría de los pueblos que no hay agua, hay pobreza? El agua es desarrollo. Usted no puede comprar una finca. Cuando usted vaya a comprar una finca, yo sé que hay gente que va a comprar finca aquí, amén. Usted cuando vaya a comprar una finca, pregúntese si alguna finca sin agua no funciona. Sí, pero no es lo mismo, mi amor, es incómodo. Entonces usted puede tener una linda casa, pero si no hay agua, se pierden muchas cosas. Igual, un cristiano que no tenga comunión con el Espíritu Santo es un cristiano semiseco. Yo sé qué es comunión. Comunión viene del griego koinonia, que significa compartir, participar juntos. También significa una relación íntima y profunda. Mira, es tan profunda a tal punto que te tienes que familiarizar con la voz del Espíritu Santo. Ese es el nivel máximo, si se puede decir espiritual, que un cristiano debería tener. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Tremendo. Como le pasó a Pedro. Yo te anoté Hechos 10 del 19 al 20. Usted va a vivir esa experiencia. Si tú tienes la comunión, pero depende de ti. Dice que Pedro estaba en la azotea. Y era un problema cuando un soldado romano o unos soldados romanos se presentaban a una casa, era tener problemas porque los soldados la mayoría de las veces se los llevaban preso, y más si era judío. Cuando Pedro estaba orando, el mismo Espíritu Santo dijo, mira, te vienen a buscar 3 soldados, pero no tengas miedo, vete con ellos. Ahí está. ¿Qué le dijo el Espíritu? Ahí está. Y mientras Pedro pensaba en la visión, porque él estaba en la azotea, he aquí el Espíritu, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. En otra versión dice, y le hablaba el Espíritu. Y tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, como la escuchó Pedro. Pero si nos vamos donde está Felipe, ¿se sabe la historia de Felipe?
Cuando venía el eunuco en su carruaje, Hechos, Boris 8:29. Felipe también estaba familiarizado con la voz del Espíritu Santo. Y dice que venía un hombre, eunuco digamos que tiene un nivel administrativo dentro de la corte del país de Etiopía. Pero él venía leyendo Isaías 53 y no entendía. Y le dice el Espíritu Santo a Felipe, mira, ya viene un hombre con su carruaje. Él no entiende lo que está leyendo, pero acércate y explícale. Ahí está. Ya lo pusiste, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo, eso no lo estoy inventando yo, solo dice la palabra. Y dice que cuando fue tanto el entusiasmo que Felipe, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, que el hombre dijo, ¿qué me impide bautizarme? Y dice, no, nada, ahí hay agua. Y se bautizó. Y hubo un hecho sobrenatural. Dice que cuando Felipe bautizó al eunuco, dice que fue arrebatado por el Espíritu Santo. O sea, lo trasladó de un lugar hacia otro. Y dice que el eunuco se puso contento, feliz, porque había visto un hecho sobrenatural. Mira, nuestra vida como cristianos tiene que ocurrir acontecimientos sobrenaturales. Porque si tú no tienes acciones con el Espíritu Santo, tu vida va a ser monótona, un cristianismo aburrido, un cristianismo, digamos, sin motivación. Quien está ahora aquí en la iglesia es el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Que ahí se cumple una promesa. En Joel 2:28 al 32 dijo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Los jóvenes tendrán experiencia a través de visiones y las personas adultas a través de los sueños. Ahí está Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Y estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y así como está proliferando la maldad, bueno, nosotros vamos a ver también grandes acontecimientos de Dios. Dios no se va a quedar atrás. Ahora, si tú no has tenido experiencia con el Espíritu Santo, pídele a Dios con fe. Y dile, Señor, quiero tener experiencia con el Espíritu Santo. Y sabes que eso te ayuda a mantener una vida espiritual activa. Porque a veces vemos cristianos activos, pero en la carne, no en el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes una actividad espiritual fuerte en la carne, tarde o temprano te desinfla. Porque es pura motivación, pura emoción. Pero cuando el Espíritu Santo te direcciona, no hay nadie que te detenga. Y puedes tener el dolor, el sufrimiento, lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo es el que te mantiene. Un teólogo japonés llamado Hachimura, él dijo algo muy interesante. Él dijo, no hay persona más pobre y lamentable que un cristiano no haya recibido la llenura del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. 3 personas en un solo Dios. Me parece que hay que estudiar la etimología hebrea. ¿Qué significa la palabra un solo Dios? Y uno de los beneficios, óyeme, de la llenura del Espíritu Santo, diga conmigo, dominio propio. El Espíritu Santo te da dominio propio sobre todo en aquellas personas que intentan distorsionar tu conducta. Hay gente que trata de incomodar tu manera de ser. Hay gente que te roba la tranquilidad. Y eso es para todo. Si estás en la empresa, tienes problemas en la empresa. Si tienes en el hogar, tienes problemas con el cónyuge, con tus hijos, o en la iglesia, o en el negocio. La vida trata de distorsionar tu conducta, tu manera de pensar. Pero es ahí donde se necesita la llenura del Espíritu Santo. Fundamental eso.
Entonces, fíjate, el dominio propio se sujeta a todo aquello que intenta desviarte de la voluntad divina. Hay gente que se aparta de los caminos de Dios porque dio un mal ejemplo en la iglesia. ¿Ya? Y muchas veces cuando alguien abusa de ti, alguien hiere tu corazón, alguien maltrata tu área emocional, por supuesto que nace el resentimiento, y una persona resentida es difícil que tenga una comunión con Dios. Es algo, ahí hay una guerra espiritual. El enemigo trata de que tú no te llenes de Dios. Y la manera en que lo usa es a las personas. Cuando la gente te dice, tú no eres nadie, eres un fracasado, tu papá te abandonó, tu mamá te dejó, estudiaste y no sirves para nada. Esa es una guerra de pensamiento. Las personas hieren, pero eso se combate con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están escuchando? Gracias, papi, por el amén. Entonces, fíjate, infortunadamente nuestro carácter, ¿qué predomina? Sinceramente, incluyendo al pastor, la rebeldía, el egocentrismo, el yoísmo. Y es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renunciar a todos estos malos hábitos de conducta. Diga conmigo, yo renuncio a esos malos hábitos de conducta. Yo no he visto gente que usted le va a decir, dice, cuidadito, me dices algo porque vamos a tener problemas. Es un problema de conducta. Cuando una persona no se deja aconsejar, cuando una persona no se deja guiar, tiene un problema de conducta. Una persona que tiene tanto miedo de que le hagan daño que él pone esto, un mecanismo de defensa. A veces hay personas introvertidas porque ya les da miedo relacionarse con por tanto bullying que le han hecho a esta persona. Entonces fíjate que cuando yo le doy importancia al Espíritu Santo, oye, se generan frecuentemente agentes de cambio en tu entorno. Escúchame, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, se generan agentes de cambio en tu entorno. Es decir, cuando tú empiezas a cambiar, cuando la gente ve un cambio positivo en tu conducta, en tu personalidad, tu madurez emocional influye en lo que están a tu alrededor. Aún la gente que no te conoce dice, tú me caes bien, no te conozco pero me caes bien, pero es por la llenura del Espíritu de Dios. Fíjate que en la Biblia solamente hay dos mandamientos principales: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Pero el problema es que las relaciones entre los prójimos es delicada. A veces no nos comprendemos ni en el mismo hogar. Y entonces, ¿cómo se desarrolla una buena relación con Dios y con mi prójimo? Con la llenura del Espíritu. ¿Ya? Ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, generas un grado de influencia positiva en todas aquellas personas que te rodean. Por eso hay gente que es difícil que las puertas se les abran. Y pueden tener toda la fe del mundo. Pero como hay un mal hábito de conducta, porque es que todo lo queremos simplificar con la fe. No, si yo tengo fe ya hace. No. Hay cosas que necesitan regenerarse en tu vida. De nada sirve yo tener fe y tener un corazón lleno de amargura, resentimiento, odio, un corazón lleno de maldiciones, que todo lo maldigo y por todo me quejo. ¿Y cómo quiere que Dios funcione así? Dios no es loco para estar dándole cosas a la gente que no sabe ni manejarse ellos mismos. Ahora, lo que más le interesa a Dios es sanar tu área emocional. Más que la enfermedad. Una enfermedad física por lo general se genera cuando el alma está herida, la mayoría de las veces maltratada. Entonces, cuando el Espíritu Santo sana tu alma, oye, cuando el Espíritu Santo sana tu alma, estás personificando a Jesús. Hola.
Cuando Dios te empieza a sanar, empiezas a personificar a Jesús. Estás mostrando, mira, la gente impía, la gente que no tiene una comunión con Dios, ellos no pueden ver a Jesús y dicen, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Cómo sé que si el Dios que me habla es invisible? Bueno, tú lo haces visible a través de tu carácter. Dice, me hiciste algo en que yo pensaba que tú ibas a reaccionar de la misma manera en el daño que yo te hice. Sin embargo, me sigues abrazando, me sigues atendiendo, me sigues bendiciendo. Eso es mostrar a Jesús. ¿Me hago entender? Mira qué tremendo. Una manera de mostrar a Jesús al mundo, a ese Jesús invisible que ellos no ven, lo ven visible a través de ti. Por eso Pablo le dijo, ¿sabes qué dijo Pablo? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, cada vez que tú vienes a la iglesia, es Dios moldeando tu carácter, tus pensamientos para que tú te parezcas al Hijo. No a Bad Bunny, ni a Karol G. Lo que ellos hacen es aberrante. Y te das cuenta que hay una pugna, porque ellos quieren imponer un estilo de vida antagónico a lo que dice la Biblia. Aquí la guerra no hay que bomba nuclear, que tronque. No. Aquí la guerra es, queremos imponer lo que quiere imponer el mundo, más el pensamiento de Dios. Y qué tristeza. Como mi pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces el pueblo que no conoce a Dios entra por la puerta de la perdición. Porque ese falso conocimiento está llevando eso a una oscuridad eterna. En cambio, los pocos que somos nosotros, vamos a entrar por la puerta estrecha. Incómoda. Cuando te habla de la puerta estrecha, significa que nuestra manera de pensar es totalmente antagónica a lo que ellos piensan. Y lo que tú piensas, ellos lo toman como una burla. Porque la ignorancia los lleva a una ignominia completa. Entonces, fíjate que esto es algo interesante, lo que Dios nos está regalando esta mañana. Ahora, escucha, Dios nos dio la facultad de educar al mundo. Grábate eso. Dios nos dio la facultad de educar al mundo. ¿Y de qué manera podemos educar al mundo? A través del conocimiento. Boris, ¿qué dice Mateo 24:14? Tú tienes que educar al mundo. El mundo necesita ser educado. No lo que Karol G y Bad Bunny te quieren educar, no. Nosotros tenemos que educar al mundo. Porque en ellos hay un problema de pensamiento. Ellos tienen problemas de identidad. Mateo 24:14. Mira lo que dice Mateo 24:14. Aquí te está hablando del conocimiento. Ojo, estoy hablando del conocimiento. Que tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que te regenera, conocimiento divino. Y ese conocimiento divino tú lo tienes que expandir. Mira lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo tiene que conocer a Dios. ¿Y sabes lo que dijo Elon Musk? Elon Musk dijo algo interesante. ¿Usted sabe quién es Elon Musk, verdad? El hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Elon Musk. Gracias. Dijo, voy a regalarle gratis a todo el mundo internet. El internet va a bajar de un satélite. Y yo estaba diciéndole ayer a mi esposa, y fíjate Dios cómo hace las cosas. Porque a veces tú vas a Uciacurí, a Baranoa, y a veces Movistar ni Claro entra por allá. Manatí, Aguas Vivas. No llega al internet. Ahora la gente que vive más remota, en la selva. La Biblia dice que
todo ojo lo verá. Oye, la Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. ¿Y cómo lo va a ver la gente? A través de los celulares, con internet gratis, con TV cable gratis, porque ya TV cable ya olvídate. Y como vamos así, algún día regalarán hasta los celulares. Pero todo lo está haciendo Dios, está utilizando a Dios el pensamiento de Elon Musk para que todo el mundo vea el día en que Cristo venga, cuando dice, y será, y dice, a todas las naciones. Dios usando la inteligencia humana, porque la palabra de Dios es infalible. En la época mía, cuando el arco iris era blanco y negro, era un lujo tener un televisor. Un solo televisor. El que tenía 2 televisores era rico, en los años 70. Hoy en día en las casas, cada uno tiene su televisor, los hijos metidos en el otro metido en su cuarto. Pero todo eso se está preparando para la venida del Señor. Hola. Viene un fin, viene el repentino, el día repentino. Esos celulares que tú usas a diario, en ese mismo celular, CNN en español y en inglés y en todas las cadenas nacionales y mundiales, va a pasar en vivo y en directo cuando Jesús aparezca. Tarde o temprano lo vas a ver, o lo tenemos que ver. Pero antes de que Jesús venga a la tierra, oye, antes de que Jesús venga a la tierra, tenemos que llenar de conocimiento a la tierra de la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Santiago 3, del 14 al 16? Santiago 3, del 14 al 16. Fíjate. Tú vienes a la iglesia no para pasarla chévere, o sea, veniste un domingo y ya, te vas. No. Dios a todos nos dio una función y es llenar del conocimiento la tierra, conocimiento divino. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué Dios nos manda a hacer eso? Bueno, porque aquí Santiago lo está diciendo. No, ahí no es. Esta es la 14, ¿eso está completo todo? Ah, sí, aquí está. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis contra la verdad. Contra la verdad. El conocimiento de Dios. Cuando se habla de verdad, está hablando del conocimiento de Dios. Contra la verdad, porque esta sabiduría, está hablando de la sabiduría del hombre, del mundo, no es que la que desciende del cielo, sino que es diabólica. ¿Me hago entender? Esa es la guerra que tenemos, guerra de pensamiento, de ideas. ¿Ustedes no ven que los jóvenes hoy en día se parecen a los perros, quieren imitar a los perros, a los gatos? ¿Los famosos qué? Es un problema de identidad. Eso es imponencia. Tú eres perro, tú eres tigre, tú eres gato. Y en unos países como El Salvador, el presidente dijo, está prohibido eso aquí. Es un atentado contra la creación. Burlarse de la creación divina. Pero todo eso viene por esto. Porque hay una sabiduría diabólica animal. Y ellos piensan como animales. Se creen animales. Y tú no te das cuenta que los jóvenes hoy en día piensan de una manera diferente a la generación nuestra. Porque hay una imponencia de ideas, de pensamiento. Y esa es la punta que tenemos. Entonces, fíjate, Dios nos promueve a predicar, ¿verdad? La verdad, nos están dando la oportunidad, Dios, de avanzar en nuestra vida para mostrar cuán grande es su sabiduría, su creación. Mira, aún los científicos, mira cómo es tan grande Dios, aún los científicos están perplejos de que hay planetas que están lejísimos, millones de años luz, donde se amanece 2 veces en menos de 24 horas. Están perplejos, dice, no puede ser. ¿A qué velocidad va ese planeta?
se amanece 2 veces en menos de 24 horas. Y están ellos perplejos porque el tiempo del universo es perfecto, que ningún reloj, por muy roles que sea, se puede imaginar al reloj, un reloj que hay en el universo que todo se mueve perfecto. El reloj más perfecto que hay en la Tierra está en Copenhague, Dinamarca. Un reloj gigante. Y aún comparando ese reloj con el reloj universal o celestial, no cuadra. Siempre por milésimas se queda algo, porque el reloj de Dios es perfecto. Y claro, muchos científicos dicen, no, esto es algo, yo me burlaba de Dios, yo creía en el evolucionismo, no en el creacionismo. Y claro, mucha gente se está convirtiendo, porque sabe que hay una realidad. El mundo está siendo engañado por temas engañosos, mucha hipótesis en la vida, pero no hechos contundentes, no hechos científicos. El mundo está lleno de teorías, pero teorías mal enfocadas. Mira qué tremendo. Entonces fíjate, iglesia, todos nosotros, ¿qué te quiero decir? Estamos unidos a Jesús. Y si estamos unidos a Jesús, tenemos la facultad de revestirnos de su poder para mostrar su maravilla. Tú viniste aquí a la tierra para que Dios, a través de ti, mostrar sus maravillas a través del conocimiento, a través de la sabiduría divina. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios perdido. Por eso hay mucha gente en Facebook y en las redes predicando la palabra, pero es una palabra, digamos, dividida en 2 pensamientos. Un sincretismo de pensamiento, un sincretismo religioso. No todos les pueden decir amén. Ahora, una de las cosas más maravillosas del Espíritu Santo es el conocimiento de Dios en nosotros. Para de esa manera nosotros desarrollar la iglesia en el conocimiento y sobre todo un conocimiento eterno. Entonces, ¿y con qué fin? Para que la iglesia salga a ministrar sabiduría divina a los incrédulos. En Efesios 4:11, no me lo voy a buscar morir, habla de los recursos que Dios le dio a los hombres para perfeccionar a la iglesia. Somos imperfectos. Entonces, ¿se acuerdan? Dice, ¿y eso que son cristianos? Pues si la iglesia viene la gente a perfeccionarse. ¿Quién dijo que todo el que viene aquí es perfecto? Yo como pastor fallo. Me dice, ¿y eso que va a una iglesia? Ah, sí, Cristo dice que vino por los enfermos, no por los sanos. ¿Cuál es el problema? Y ahí Pablo lo está diciendo en Efesios 4, dice, Dios regaló dones a los hombres para perfeccionar a la iglesia. Efesios 4. Efesios 4, del 11 al 14, para que lo lean en su casa, porque ya el tiempo va avanzando. Entonces fíjate que habla de los recursos de Dios para perfeccionar la iglesia. Entonces ahí dice, hay maestro, apóstol, profeta, evangelista. Analicen que algo tiene todo en común, y es que todos los profetas, evangelistas, pastores tienen algo en común, y es sembrar el conocimiento de Dios en los hombres. Es el conocimiento que te va a salvar. El conocimiento temporal de los hombres se va a quedar aquí, pero el eterno es el que te va a llevar allá arriba. Por eso dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Está hablando del conocimiento. A la lucha aquí en la tierra es el conocimiento. ¿Cómo está tu conocimiento divino? Hay gente que se sabe la vida de la selección Colombia, se sabe la vida de los jugadores de Junior, pero no conocen nada de la palabra. Hay un problema. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:4. Este es el versículo clave. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son ¿qué? Carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Está hablando de la verdad contra la mentira. Miren lo que dice ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuál es la fortaleza? Que el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad de Dios. Porque si sabes que tú no conoces la verdad, tú te pierdes. Cualquiera te identifica, te echa un cuento y tú te lo crees. Eso es lo que hace el mundo. Mira qué tremendo. Esto no te lo va a enseñar ni en la mejor universidad del mundo, ni en la Oxford, ni en la Harvard, ninguno de esos. Eso solo está facultado en la iglesia. Tú no sabes que el enemigo trata de convencerte en tus pensamientos para que tú te alejes de Dios. Para que ir a la iglesia, hoy es domingo, hoy amanecí cansado. La iglesia del pastor Frankie está muy lejos. Hoy no tengo para los buses. El pastor Frankie cuando predica me da sueño. Claro, hay una guerra. Ya viene el pastor Frankie con sus platanitos. Entonces, Pablo aquí está revelando algo hermoso, y es que Dios, en medio de las oposiciones de la vida, siempre nos está dando los recursos para seguir adelante. Diga conmigo, yo voy a seguir adelante. Diga, yo amo a Dios. Mira, cuando tú dices yo amo a Dios, el enemigo le da tanta rabia que va a la farmacia y se compra una pastilla de ibuprofeno de 800 miligramos. Él detesta cuando dice yo amo a Dios. Todo lo que le huela a Dios, él trata de destruirlo. Por eso es que tú tienes problemas en tu mente, en tus emociones, porque hay una pugna por ti. Tú estás sellado por Dios. Dios te tiene sellado. Y no te sientas más que yo soy de buena, yo soy de mala, siempre tengo problemas. Yo no sé qué. Claro, porque hay una guerra por ti. Están dando una recompensa. Los demonios no te quieren ver en la iglesia. Entonces Pablo aquí reafirma los recursos para evangelizar al mundo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Mira qué palabra tan bella. Tenemos que sacar el mundo de la ignorancia. Y sabes que hay un lema en el mundo, y es un peligro, dice, todos creemos en el mismo Dios. Mentira. Alá no es el mismo Yahvé. Los dioses de los hindúes, de la tribu hindú, de la India, no son los mismos que el Dios que tú y yo servimos. Mira lo que dice Pablo, porque a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dios te dio el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con él? Es el tiempo que tú tienes que sembrar la semilla de la verdad. Porque el tiempo está por terminar. Ya Jesús viene pronto. Entonces Pablo tenía un conocimiento profundo de la Torá o del Pentateuco. Pablo tenía un conocimiento profundo de los libros proféticos, históricos de los salmos, pero a Pablo le faltaba algo importante: la sabiduría divina, para que Pablo entendiera el plan de la redención. Porque el mundo no entendía. Los griegos se burlaban, los romanos se reían. Porque decía, ¿cómo un Dios de carne y hueso va a tener divinidad en su vida interior? Porque para la mitología griega y romana, para ellos el Dios de ellos tenía que tener, digamos, ser un Dios destructor, vengativo, Hércules, Orión. Jesús, ay, qué nombre tan. Hasta se burlaban del nombre de él. Mira qué tremendo. Por eso yo no entendí, dice, ¿cómo un Dios que muere en la cruz? Para ellos era una locura. Un Dios humilde que se deja golpear en todo el mundo. Mira qué tremendo. Mira la punta entre la mentira y la verdad. Los griegos y romanos, para ellos no un hombre de carne y hueso poseyera la divinidad. Y sobre todo pobre.
Entonces Dios, mira, para ellos, los romanos, Dios significaba guerra, poder, destrucción, venganza. Por eso se burlaban de Jesús, incluyendo a los judíos. Por eso Dios buscó a Pablo. ¿Por qué Dios buscó a Pablo? Porque le reveló el secreto de la verdad. Mira, el tesoro más grande que tú y yo tenemos es el secreto de la verdad. Porque el mundo está lleno de mentiras. ¿Y para qué? Para que Pablo debatiera con criterio el valor de la verdad frente a un monstruo llamado engaño. Tú sabes que hay un monstruo en la vida llamado engaño. Y ahí hasta en los púlpitos hay pastores y pastoras mentirosos. Una vida de doble moral. Gracias por los amenes. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Te estoy hablando de algo importante porque te van a tratar de confundir. Los medios de comunicación, la publicidad, te van a cambiar tu manera. Ellos intentan cambiar tu manera de pensar. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice, y ni mi palabra, no mi predicación fueron con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de poder. Porque cada vez que Pablo hablaba, era sonada. Ese era un desorden, persecuciones. La gente andaba persiguiendo a Pablo, lo querían matar. Mira lo que es decir la verdad en contra de un mundo engañado. Cada vez que Pablo llegó a una ciudad, se formó lo que fue. Traigan a Timotín. O sea, ese es el precio de la verdad. A Pablo lo quisieron matar por todos lados porque había una creencia pagana de quienes mandaban en ese mundo eran los dioses romanos y griegos. ¿Cómo va a venir un hijo del carpintero a decirme que el hijo de Dios? No, hombre, no sea usted bárbaro. Va a venir Pablo a decirnos esa barbaridad. Y claro, Pablo lo perseguía. ¿A cuánto le está hablando el Señor? ¿A cuánto le está hablando Dios? ¿Sabes qué se da cuenta Pablo? Que la mayoría de la gente tenía conciencia oscura. Tú le estás hablando a alguien. Sí. Pero tiene una conciencia oscura. No entiende. Tú le estás hablando del peligro del infierno y no entienden. Les estás hablando de la... Mira, ahora en TikTok. Yo me gusta escuchar mucho los médicos y las enfermeras. Y ellos dicen los efectos paranormales que ellos ven en las clínicas y en los hospitales. En cómo los espíritus negros se llevan a las personas. Ahí hay una cámara de video donde hay una persona negra y el paciente está bien y la cámara muestra la figura negra delante de la persona y las enfermeras pasan, los médicos pasan y el que está ahí dice, mira, que nadie se da cuenta. La cámara sí lo capta a él y la persona está bien y de pronto todo el mundo se va a quedar él solo y ¡pum! Se ve cuando el espíritu negro se lleva a la persona y estaba bien, se estaba recuperando. Eso es algo tenaz. Son personas que tienen las conciencias oscuras, que tú les estás hablando y no se quieren arrepentir. Oseas 4:6. Y voy a concluir. Efesios 4:6. ¿Qué dice Efesios? Oseas 4:6, perdón, Oseas. Ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Ahora, ¿cómo se desarrolla el conocimiento? Porque esa es otra. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? Diego amigo, a través del aprendizaje. Recuerda que el aprendizaje
es la manera como se adquieren nuevos conocimientos, y un nuevo conocimiento estimula la memoria. Oye, la parte cognitiva tiene algo fundamental, la memoria. La memoria juega un papel fundamental. La atención, memoria, y no me acuerdo, son 3. Atención, memoria y percepción. Pero la memoria es algo fundamental en la guerra espiritual. ¿Por qué el pueblo se destruyó? Porque descuidaron el conocimiento. Y ahí va la memoria. Y te lo voy a explicar más adelante con un ejemplo de la Biblia. ¿Ya? ¿Y qué hace la memoria? La memoria recolecciona y almacena la información. Ay, se me olvidó. Cuando tú dejas la memoria. Porque la memoria está dividida en 2 cosas. La memoria de tiempo largo y la memoria de tiempo corto. Fíjate que por eso fue que los discípulos, cuando vieron a Jesús enojado en el templo de Jerusalén, porque en el templo había codicia. Y sabes que cuando ellos vieron a Jesús enojado golpeando a la gente, Jesús golpeando por el negocio, que había tráfico de influencia en la iglesia, tenían la iglesia como negocio. Dice que los discípulos se acordaron de un salmo, dice, el celo de tu casa me consume. ¿Eso qué lo trajo? ¿Qué lo trajo, mi amado? La memoria. Mira, en esta guerra espiritual, oye, no se me distraigan. En esta guerra espiritual es importante la memoria. Tienes que grabarte los versículos. Para la tristeza hay un versículo. Para la ansiedad hay un versículo. Para el dolor hay un versículo. Para la escasez económica hay un versículo. Cuando se haga un bullying contra ti, hay un versículo. Cuando te sientas solo, hay un versículo. La memoria. Diga conmigo, Señor, gracias por mi memoria. Diga, gracias por mi memoria. Mira, la memoria está dividida. Memoria a largo plazo, donde se recuerda siempre la información, y está la memoria a corto plazo, donde tiende a olvidarse en cualquier tiempo. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que con eso quiero redondear lo que yo quiero predicar. Cuando Moisés fue a entrar a guiar al pueblo de Israel, ¿qué le mandó Dios a hacerle a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera el pueblo? Antes de entrar a la tierra pagana, porque allá había una creencia pagana. Oye, iban para Canaán. Y en Canaán adoraban dioses, se practicaba la zoofilia, María Casquito, ya usted sabe, ¿verdad? La burrita. Las mujeres con los perros. ¿En serio? Eso no es ahora, eso viene, ahí lo dice la Biblia. Ese problema es que hoy en día los jóvenes se creen animales. No, ya en la época de Canaán, ya las mujeres se acostaban con los perros y los hombres detrás de la burrita, detrás de María Casquito. Entonces, había una creencia entre ellos que los dioses, en relaciones animales, ellos agradaban a sus dioses. Pero, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Escriba en los dinteles de su puerta: yo soy Jehová tu Dios. No adorarás a otros dioses. Esto y lo otro. Escriba en las puertas de su casa, en el patio, en las rocas, en las piedras. ¿Sabe cómo se llama eso? Información visual. Era una manera de decirle a Dios, recordaré la memoria, porque eso es ministrar la memoria. Si ustedes leen, que Dios no se equivoca. Él es el mejor profesor del mundo, ¿cierto, profesor? Él es el mejor profesor del mundo. Y él le decía, miren, usted va a entrar a Canaán, pero para que no se olvide, memoria. Para que no se escribe en las puertas, para que sus hijos no se pierdan. Y no le prestaron atención. Y los hijos se perdieron. Por eso que estamos destruidos, por eso Colombia es un país violento. Porque nuestros padres no nos enseñaron a amar a Dios, no nos enseñaron la cultura de leer la palabra de Dios.
Se perdieron. Y llegó la ignominia, la vergüenza pública. Por eso es que tú ves muchas familias avergonzadas, padres sin hijos. Niñas ahí me reservo el nombre, un municipio, niñas de 11, 12 años, embarazadas. Porque se ha perdido eso. Se ha perdido el conocimiento de Dios. Israel se iba a enfrentar a pueblos paganos, porque los pueblos paganos tenían un conocimiento ¿qué? Errado. Si tú analizas tu vida, alrededor de ti hay mucha gente que tiene pensamientos errados, porque están de espalda a Dios. Ellos piensan, la vida es una sola, hay que saber disfrutarla. En pocas palabras, Israel experimentó la memoria a corto plazo. No tuvieron el presente y mira lo que vino. ¿Ok? Ahora, ojo. Tu futuro emocional, tu futuro cognitivo, depende del conocimiento de la palabra. Y en el nombre de Jesús tú no vas a depender ni ninguna pastilla cuando tu área emocional esté afectada. Porque la palabra de Dios te la brinda. Un aplauso al Señor. Porque la palabra de Dios, óyeme, es la única que puede llenar todo tu ser. Puede llenar todo tu ser. Es la única. Tú convives, mira, y cuando te conviertes a Dios y te llenas la palabra, te conviertes en un ser lleno de estabilidad emocional. Aún en los momentos difíciles, tú no tienes por qué cogerla con tu mamá, con tu papá, con tu cónyuge, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cuál es el problema? Amárrate. ¡Ay, qué rabia! Enciérrate. No tienes por qué maltratar a la persona que está al lado del otro. Tienes que madurar. Y la palabra te ayuda. Gracias por los amén. Pero te voy a dar, con esto voy a cerrar para que te vayas con esa bendición. Cuando tú tienes una estabilidad emocional, que la gente te admira tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu personalidad, tu conducta, ¿sabes qué genera eso? Eso genera credibilidad. Diga conmigo, credibilidad. ¿Y credibilidad delante de quién? Credibilidad no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Y te voy a poner un ejemplo, en la Biblia. Búscame la Nueva Traducción Viviente. Job, capítulo 36. Yo te lo escribí. Job 36, 4. Mira. Búscame la Nueva Traducción Viviente. ¿Ese? Ok, mira. Te voy a decir porque tu conocimiento vale delante de los hombres. Dice que cuando Job se enfermó, fue humillado. Los tres mejores amigos, las tres llaves, como decimos en Barranquilla, las tres llaverías. Dijeron, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, te estás muriendo de hambre, quedaste en la ruina, perdiste a tus hijos. Por esto. O sea, con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ellos estigmatizaron a Job de una manera injusta. Porque las consecuencias de Job, el sufrimiento y el dolor que este hombre tenía no era por eso. Y Dios reprochó el mal conocimiento que estos hombres emplearon. Le dijeron, ¿sabes qué, Job? Me provoca, así dijo Dios, si no léalo, me provoca matarlos a todos tres. Porque dieron un concepto erróneo de mí y de ti. ¿Sabes qué? Háblales y diles.
que por misericordia los voy a mantener vivos, y haz una ofrenda por ellos. Y dice que Job fue y habló con los tres y le hicieron una ofrenda, y dice, y Dios restauró. Mira qué tremendo. Pero hubo un joven, oye, un joven delante de estos tres señores maduros, un joven llamado Eliú. ¿Cómo se llamaba el joven? ¿Y sabes qué dijo Eliú? Eliú no se estaba envaneciendo. Mira lo que dice aquí. Estoy diciendo solamente la verdad, porque le digo a Job, ¿sabes qué, Job? No es así como tú piensas, y ustedes tres están peor que Job. Y este hombre dice, estoy diciendo solamente la verdad, porque soy un hombre de gran qué. ¿Sabes qué me impacta? Que Dios nunca dijo, a Eliú también mándame que se arrepienta, porque era un hombre preparado en conocimiento. Era un hombre que entendía, digamos, la actitud de Dios, cómo era la voluntad de Dios. Mira qué tremendo. Hay cristianos que tienen la vida complicada por falta de conocimiento. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Job? Mira, Job, ¿quién eres tú para reprocharme a mí lo que yo estoy haciendo en tu vida? ¿Y sabes qué dijo Job? Job 42 dijo, de verdad, Señor, me arrepiento de haber hablado tantas estupideces de ti. Y ahora te conozco, yo te preguntaré y tú me revelarás. Fíjate, cada vez que tú vienes aquí, recibes sabiduría divina. ¿A cuánto les habló Dios? ¿Qué trata del mundo hacer contigo, con tus hijos? ¿Qué crees tú que quiere hacer el mundo con tus hijos? Que no se pierdan, que Dios salvar las almas, que se vayan con el Padre eternamente. Amén. Esa es una tarea que te corresponde a ti, salvar a tu familia. Por eso yo te estoy diciendo, haz el discipulado hoy, haz el discipulado, prepárate, porque al final lo que el mundo está pensando es engañar, distorsionar los conocimientos divinos. Cuando tú ya quieres conocimiento divino, oye, tu área cognitiva está sana, tu cuerpo se empieza a mejorar, aunque los médicos digan esto, dice, sí, yo sé, pero mi área cognitiva, Señor, tú la vas a tener completamente sana para que yo me pueda mejorar. ¿O no, profesor? Tienes que prepararte. El tiempo avanza. Y Colombia, hay que orar por Colombia, que no nos vaya a pasar como sea. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Te dejo eso de tarea. Por lo menos tienes que leerte la Biblia en un año. Por lo menos tienes que leerte la Biblia en un año. ¿Y por qué, pastor? Porque te desarrollas emocionalmente. Esos cambios bruscos emocionales que la gente tiene. Es por eso. Dice que la Biblia es como espada de dos filos que rompe los tuétanos, las coyunturas. Ya no vas a estar deprimido. Ay, se me fue. Me siento triste, deprimida. No, dice, se fue. Lloro. Pero estoy fortalecido por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar tu palabra. Ahí está. Padre, te doy gracias. Colócate sobre tus pies, quiero orar por ti.